Si te parece bien, podemos ir a Río Grande. Pues sí, vamos allá a Río Grande, la presento yo también. Bueno, Río Grande es la tercera película. El título original es Río Grande, ¿vale? Por una vez coinciden los títulos Fuera, en... fuera Pachi también, ¿eh? Fuera Pachi también coincidía. Ah, sí, sí, bueno, sí, también, es verdad. Sí, sí. Y la historia es la historia de otra vez protagonizada por John Wayne, es la historia de un, esta vez es un coronel. Casualmente se llama Kirby York, igual que el personaje de John Wayne en For Apache, ¿vale? Y esto es algo que también se repite mucho, se mezclan se repiten no solamente los actores, sino también los nombres. Por ejemplo, de Sí, sargentos King Cannon hay varios, ¿vale? sí, Uno de ellos es interpretado por Victor McLaren, en otras películas por otro actor. Luego ya he dicho que hay dos Kirby York, hay dos Tyree, interpretados por el mismo actor. Es sí, sí. curioso, ¿no? O sea, parece como si realmente Ford fuera consciente de que estaba haciendo una trilogía, ¿no? De alguna forma, porque no solamente repetía escenarios de actores, repetía nombres, repetía situaciones como las famosas peleas, como los famosos bailes, los desfiles, el tema de los entrenamientos de los soldados con los caballos. Bueno, bueno, volviendo a Río Grande, es la historia de un coronel que tiene a su mando un fuerte en medio, en la frontera con México, ¿no? Eh, que también tiene problemas con los apaches y, y que básicamente consisten en que los apaches atacan y se largan a México y él tiene órdenes de no cruzar la frontera y entonces no puede castigarlos, ¿no? Aunque vaya en su persecución. Una vez llega a Río Grande, pues no tiene que volverse atrás. Y este coronel resulta que es un antiguo militar que había estado en la Guerra Civil Americana, ¿no? Ha pasado desde ese momento, desde que participó en la guerra, hasta en el momento en que estamos ahora han pasado 15 años y está casado. Está casado con la gran actriz Maureen O'Hara y juntos tienen un hijo, pero desde que él, cumpliendo órdenes, se vio obligado a quemar la casa de su esposa, ¿no? Y sus posesiones, pues ellos están enfrentados. Desde hace 15 años que no se ven, aunque tengan un hijo en común, y el hijo intenta hacer carrera militar también, como su padre, en West Point. Aquí los vemos a los tres, ¿no? El hijo ya es mayor, ya está entrando en la edad adulta, y, y la película, al comienzo de la película, John Wayne se entera de que su hijo ha sido expulsado de la academia de West Point porque ha suspendido la clase de matemáticas, lo cual nos dice que no es muy inteligente, digamos, y, y para su sorpresa, su hijo acaba destinado en el mismo puesto del cual es comandante, ¿no? Justo poco después llega su mujer, Maureen O'Hara, como he comentado, en busca de su hijo para quitarle de la cabeza la idea de ser soldado y llevárselo consigo de vuelta a casa y alejarlo de su padre. Que vuelvo a decir que la razón por la cual este matrimonio se disolvió, ¿no? Se rompió, fue porque el padre, cumpliendo su deber, pues formando parte del ejército yanqui, pues quemó las posesiones de su mujer que simpatizaba con la causa del sur, con los confederados, ¿no? Con el bando rebelde, ¿no? Y como el bando rebelde perdió la guerra, pues ella pues no quiso saber nada más de su marido, ¿no? Ese es el conflicto que hay en toda la película, ¿no? Ese conflicto entre marido y mujer, por qué hacen, si quién de los dos consigue quedarse con su hijo, si el padre integrándolo en el ejército o la madre llevándoselo a casa, quitándole la cabeza la idea de ser militar, y si ambos se reconcilian o no, ¿vale? Si vuelve a haber otra vez, vuelve a despertarse otra vez el amor entre ellos o no, o eso es imposible, ¿no? Y bueno, la película volvemos
a un enfrentamiento con los indios. Esta vez los indios, el, el, a- el- es lo que más se diferencia esta película de las otras dos, el tratamiento de los indios, a mi juicio, ¿no? No sé si Raúl está de acuerdo. Es bastante Sí, sí. diferente, es bastante diferente. Aquí ya vemos más lo típico que hacía Hollywood con los nativos americanos, mostrarlos como salvajes, con, con ninguna razón para hacer lo que hacen. O sea, ¿no? En las otras dos películas veíamos que había un trasfondo detrás, que había el conflicto con los blancos, ambas partes, pues especialmente los blancos tenían la culpa, ¿no? Y en esta no, en esta vemos a los indios completamente deshumanizados y vemos su lado más salvaje, más bárbaro, más brutal. De hecho, hay un momento en el cual uno de los oficiales de la tropa acude a un sitio que ha sido atacado por los indios y él dice textualmente, dice, malditos, malditos bárbaros, malditos salvajes, ¿no? Por Dios, ¿no? Y además lo dice en francés, ¿no? Porque es un personaje de origen francófono, ¿no? Y bueno, entonces, el, de alguna forma la película está el tema de, ya he hablado del matrimonio, y también está el tema de cómo el hijo, ¿no? Se intenta integrar dentro de la estructura del ejército, pues a base de ganarse el respeto de sus compañeros, ¿no? Y lo primero que hace es pelearse, ¿vale? Hay una pelea también, muy típica de Ford, como ya hemos comentado, en la cual pues el... Además, por cierto, esa pelea me recuerda muchísimo a otra que yo creo que tiene algo que ver, ¿vale? Porque me recuerda muchísimo, que es la pelea que tiene Leonardo DiCaprio y este actor irlandés, creo que es irlandés, que el padre de Billy Elliot, de la película de Billy Elliot, eh, en Guns of New York se pelean, ¿vale? Y el parecido físico que hay entre los dos actores en las dos películas es brutal. O sea, es que es, 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 es muy... Además, el- ese momento de la pelea como rito de iniciación, ¿no? Para ser integrado en el grupo, se ve en las dos películas. Y no sé si, de alguna forma, Martin Scorsese se inspiró un poco en esta escena de esta película para hacer la suya, ¿no? O es una especulación mía, también puede ser. ¿Vale? Curiosamente, este plano que estamos viendo se repite también aparece en For Apache, al inicio de los títulos de crédito, ¿vale? Se utilizó justamente el mismo plano de la silueta del corneta recortándose contra el cielo al lado de la gran roca que sobresale, ¿no? De Monument Valley, también aparece. Y esta película, a mi juicio, es la menos destacable de las tres. Es la que tiene menos consistencia, por decirlo así. Siendo las otras dos, eh, pues perfectas o casi perfectas, ¿no? ¿No? En su desarrollo, en su guión, en sus personajes, en su trabajo con la cámara. Aquí, pues, se ve, se ve como que está. La historia está un poquito más forzada, ¿no? O esa es la impresión que da, ¿no? Y, y, y además, bueno, pues no sé, no te llega tanto emocionalmente como las otras dos, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, Raúl, Bueno, o... yo creo que todo el mundo está de acuerdo contigo con esta película. Y yo creo que más que menos consistente es la más convencional, es la más sosa. Es la, la que, la que siendo una película muy fordiana en muchos aspectos, tiene muchos momentos fordianos. Por ejemplo, la relación entre John Wayne y Manuel O'Hara es muy, muy fordiana y además tiene ese mensaje de norte y sur, de enfrentados y reconciliar, reconciliarse y tal. También tiene muchos momentos cotidianos. De hecho, se ven muchos las mujeres, niños y tal y cual. Tienen momentos muy, muy cercanos en ese sentido. Y salen
actores típicos como Víctor Malaren haciendo lo que siempre hace. O sea, hace películas, Víctor Malaren prácticamente hace el mismo personaje con diferentes nombres, pero prácticamente siempre hace más o menos una trilogía muy similar, que perfecto, pues lo hace muy bien. Es la película más sosa, el trato de los nativos es súper convencional, típico, y es la más racista con diferencia. O sea, no racista no racista de una forma que los personajes hagan cara de su racismo en sí, sino en que si son los malos y ya está, no hay nada más. Y aunque sí que hay algún fotograma donde se les ve con orgullo y tal y cual, y hay esas imágenes un poco pictóricas y que son un poco dignificantes, ¿no? Porque se les ve con poderío, con fuerza, no dejan de ser imágenes amenazantes de los malos que son una amenaza. Entonces, no hay. Es una película que tiene cero empatía con los nativos. Y como historia, es muy convencional. Es que es. Tanto For Apache como La Legión Invencible te pueden gustar más o menos, pero son westerns con una gran personalidad. Son únicos. Tienen cosas que les hacen curiosos, que destacan por encima del resto de westerns que hagan otros directores. No sé si mejor o peor, pero diferentes sí. Río Grande no. Río Grande es uno más. Ese es el problema que tiene Río Grande. Sí, es verdad. Aún así, hay momentos mm, memorables, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el cual Sí, sí. eh, esa gran actriz que era Maureen O'Hara se lleva bastante del peso, ¿no? De esa responsabilidad, ¿no? De hacer la película, ¿no? Más que el propio John Wayne, a mi juicio. Y yo destacaría ese momento en el cual los indios acaban de atacar a la tropa, ¿no? Y, y se llevan una de las carretas con los niños dentro, ¿no? ¿Vale? Porque han ordenado evacuar a las mujeres y a los niños del fuerte para ponerlos a salvo y paradójicamente los ponen en peligro, ¿no? Y los niños son secuestrados por los indios y la reacción de Maureen O'Hara cuando llega el coronel York al rescate y ella le dice esa forma tan magnífica, maravillosa de decirlo, los niños, o sea, te llega al alma, ¿no? Ese momento, ¿no? Es que incluso hace una mirada y ve al resto de mujeres, que son las madres, y le hace un gesto como, tienes que hacer algo. Y lo hace con la mirada, dice, tienes que hacer algo, ¿no? Y es como, es que Marion O'Hara es una actriz de la hostia. Sí, Es una sí. actriz, tiene un carisma y una expresividad brutales. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además no Una, es la única película de Ford en la cual destaca. Ya hemos hablado del Hombre Tranquilo, el último Hurra también. eh, es una increíble. grande, es una grande. Y otro momento que también me gustaría que recordáis cuando veáis la película, o si ya la habéis visto, es la de ese momento en el cual uno de los soldados dispara y justo al lado donde está ella, y ella, el movimiento tan natural de reacción que hace. O sea, como es que nos dice que es una mujer, una persona que no está acostumbrada a la violencia, ¿no? Y cómo se gira, ¿no? Cuando, cuando escucha el disparo, ¿no? Con gesto entre sorpresa y temor, ¿no? Es Sí, sí. el lenguaje corporal que utiliza para... Transmite mucho, es que Ah, transmite muchísimo. y otro momento también que me acabo de acordar, y es el de cuando Ford, en esa búsqueda también de la integración del otro, que hemos hablado respecto también a la anterior, a la Legión Invencible, con el tema confederado, Ford también hace otro guiño al final de la película en el cual vemos a la tropa ya en el fuerte, ya ha pasado todo, desfilando, y en vez de tocar música yankee, tocan la canción Dixie, la canción confederada, el himno de la Sí, confederación, y Maureen O'Hara
la sonrisa que tiene y el movimiento que hace con la sombrilla. Hace como un De, de... mini baile. Sí, sí, sí. Es que está genial y... Y cómo se miran, cómo se miran ellos. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Sí, o el momento que dice cuando... A ver, ¿cómo era? Que... sí, sí. Vale, que de alguna forma él intenta proteger al hijo, ¿no? De la acción, ¿no? Y ella le dice, si lo haces, te amaré, seré yo quien te ame o algo así. No recuerdo ahora exactamente la frase. Pero son todos esos momentos se van sumando a lo largo de la película y la van y la van enriqueciendo, ¿no? Y un sí, poco sí. esta película creo que ya lo has mencionado antes, ¿no? Es la película anterior a la que hicieron juntos del Hombre Tranquilo, en la Sí. cual se también hicieron una pareja brutal, espectacular. O sea, siguiendo un poco en lo que hablábamos antes de que no es posiblemente la mejor película de John Ford, aunque es una película que tiene muchos momentos fordianos, ya hemos hablado de Manuel O'Hara, pero es que hay muchos momentos, hay escenas muy bien rodadas y hay planos, los típicos encuadres fordianos, hay muchísimos, o sea, es un muy buen western, pero simplemente no tan especial. Pues es de los tres de la trilogía, es el rodado con menos presupuesto, con mucha diferencia, es el rodado con menos tiempo, el rodado más rápido, y el propio John Ford era el que menos valoraba, ¿sabes? Era el que, incluso, no me refiero una vez acabado, sino incluso en la preparación. Es en el que dedicaron menos tiempo a, 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 a preparar el guión, a trabajar el guión, a hacer documentación. Aquí el guión ya no es de Frank Esenablet, que es cierto que no era un guionista muy experimentado, pero era un tío que se ocurrió mucho, le hacía mucha ilusión y los guiones de Fuera Apache y de La Legión Invencible se documentó muchísimo, ¿no? Aquí no hay ese guión tan sobresaliente. También las otras películas eran de Argosy con RKO, o sea, RKO hacía de distribuidora, y aquí fue con Republic, que era una distribuidora más pequeña, era una productora más pequeña que RKO. O sea, Republic, de las pequeñas productoras, era de las más grandes, pero no era una mayor, no era una gran productora. De hecho, por eso es de menos presupuesto, por eso les pidieron, oye, somos una pequeña productora, si os dejamos hacer el muy tranquilo, queremos que nos hagas esto y esto y esto, ¿no? O sea, porque o sea, no se pueden permitir muchos fracasos, o sea, no tienen un gran capital. De hecho, una película en color para Republic ya era una apuesta. Y si te acuerdas, el hombre tranquilo tiene un color, pero no es Technicolor guay. No, no. Es un Technicolor de baratilla. Mm. Y porque es de Republic. No recuerdo qué sistema de color era una de las imitaciones baratas de Technicolor que había en la época. Está muy bien visualmente, pero Sí, sí. No, no. Hay que decir que el Technicolor era un procedimiento muy caro, porque sí, exigía un control de laboratorio muy grande, muy pocos técnicos, había muy pocos técnicos capaces que lo dominaban, que sí. permitía a- que permitían llevar a la pantalla ese color, ¿no? Y Muchas luces, una cámara enorme, era complicado, era muy complicado trabajar y además muy extremadamente caro. Sí, sí, era muy complicado. Y un proyecto en Technicolor era ya una producción importante, sí, siempre. Era una producción A de primer nivel. Y, y no sé, ahora mismo qué más. Está muy divertida también la relación que hay entre Mario O'Hara y Victor McLaren. También es un juego, es muy parecido a la que tiene Mario O'Hara con su marido, pero es más divertido, es más cómica. Porque la acusa de ser él el que
que hizo el incendio, ¿no? De su hogar, ¿no? Entonces, siempre está haciendo, siempre está haciendo puñaladas, recordándole que es un pirómano. Incluso él le pide al doctor que es un pirómano. Sí, sí, sí. Esos momentos son muy graciosos. Has mencionado ese del doctor, ¿no? Que por cierto, el doctor, no se sabe por qué, está ahí con una navaja afilando un palo, ¿no? Y dices, ¿por qué lleva un palo? ¿Y por qué está haciendo eso? Y además que no tiene ningún sentido para nada. Y luego descubrimos por qué. Porque es que él le dice, Víctor Maldalen, que viene a consultarle por lo de la famosa palabra que no sabe qué significa, ¿no? Le dice, bueno, y maldigo la mano que quemó esa, que quemó la casa de la señora, ¿no? Y la muestra, ¿no? Y escupe sobre ella, dice, ojalá la castigaran con un palo, no sé qué, y el médico coge el palo y lo rompe en la mano, ¿no? Y también está muy bien cuando el personaje de Ben Johnson ha huido porque lo persiguen hay alguacil lo persigue por un asesinato Sí, y, y entonces Marion O'Hara se toma muy a pechos, como, no sé qué. Entonces está ahí Víctor Mandaren es que son del y le sur, da razón, ¿no? que Y son le, dan la, compatriotas. y le da razón, ¿no? Sí, es un buen chico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay como un pequeño compadreo entre los dos porque están de acuerdo Sí, con sí, eso. sí, sí. Y entonces en ese momento suelta a Marion O'Hara con su mala hostia. Estos yankees que acusan a un chico inocente mientras que a un pirómano lo ascienden a sargento. Sí, sí, sí. Hay otro momento, por ejemplo, están cruzando un puente, ¿no? Para ir a ver a... El, el, el sargento y ella, que aunque tienen esa relación, en realidad son cómplices, ¿no? El sargento la conduce a donde está su hijo, porque claro, seguramente incumpliendo las ordenanzas, ¿vale? Porque tiene que cruzar a donde está acampando la tropa o están vigilando bueno, están en misión de vigilancia, no sé qué. ¿Vale? Y tienen que cruzar un pequeño puente, ¿no? Por cierto, donde están los indios prisioneros, ¿no? Y, y Víctor Manuel le dice, ¿quiere que la coja en brazos? Para... Así todo caballeroso, él y gentil. Y dice, por supuesto que no me vas a coger en brazos. Condenado de mi piromano de mierda. Sí, Es que además el personaje de Víctor Maren es como si la tuviera ella en un altar. Es sí, como sí, si. claro. Sí. Y Y, lo cual es muy gracioso, porque cada vez que le lanzan una puñalada, a él le duele en el alma. las caras que pone Víctor Van Lalen, tío, es que es genial. O esos momentos que tiene también Víctor con la niña, ¿no? Uncle Timmy, que Ah, está todo el rato la niña dando por saco y, y él tratándola como una princesa y con una dulzura y un... Que es que dices, joder, qué gran personaje. Qué bien trataba John Ford a Víctor McLaren en sus películas. Le daba escenas para lucirse y para sacar su lado más tierno, su lado más cómico, su lado más salvaje. claro, como tiene esa cara de puto irlandés, y claro, te hace contraste de un tío que es súper, que es blandito, es un oso grande, es que es adorable, es que es adorable. Y siempre en estas películas hace un personaje muy parecido, pero es que, joder, es que lo hace tan bien, es tan disfrutable, o sea, es que te cae bien, es que eh, vas a disfrutar, una escena en la que sale él, la disfrutas. Mm. Sí, 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 en la primera película, Ford Apache tiene un papel importante y en esta también. En la de la otra, la de Invencible, está un poquito más difuminado, creo. ¿Vale? Porque la Sí, reacción se limita más es a ratos. con la Es, del... es a ratos. Es sobre todo la relación que hay entre John Wayne y él. Sí, Que, que, es, exacto, es. que es un poco como que hay un compadreo, porque además están los dos a punto de jubilarse, pero en la parte, digamos, de la trama de los nativos, Víctor Madaren prácticamente no aparece, es inexistente.
Y es como momentos, ¿no? De la película y ya está. Sí, sí.